¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Espero que se encuentren bien, primeramente Dios. Este, bueno, estamos un sábado más, gracias a Dios, compartiendo el tema de hoy. Vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor y comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, Señor, por este tiempo que tú permites, Señor, cada sábado, Señor, compartir tu palabra, Señor, a través de estas plataformas, Señor. Te pedimos, Señor, que quites toda distracción, Señor, que estos videos lleguen a oídos y a ojos de toda aquella persona, aquel joven que esté necesitando de tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, que seamos instrumentos, Señor, tanto yo, Señor, por compartir este tema, como aquellos jóvenes que compartan este estos videos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar y en aquellos lugares en que se esté viendo y escuchando este video. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, pues el tema de hoy, como todo está muy padre, yo lo titulé Sansón, un joven con propósito. Este, todos hemos escuchado la historia de Sansón y Dalila. Hemos escuchado realmente lo mejor, si no hemos leído el libro de jueces en jueces 13, capítulo 13. Si no lo hemos leído, te invito a que lo leas, está muy padre, porque Sansón refleja a la juventud, al ser joven y al cometer también errores por ser joven. Pero más que nada, Sansón también representa a aquel joven que desecha lo que Dios le ofrece y eh, acoge lo que el mundo le ofrece. ¿Sí me explico? Entonces desecha y desecha lo que Dios le da y recibe lo que el mundo le da, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar, pues bueno, diciéndoles, bueno, Sansón pues era un joven que buscaba diversión, que buscaba también buscar una esposa, y toda la época que vivió Sansón, pues obviamente no es igual en la época que estamos viviendo actualmente, pero sí buscaba diversión. Ahí habla que hacía fiestas y todo, ¿verdad? Pero, tenemos que, dice, Dios tiene un propósito para nosotros. Perdón, es que me adelanté y lo que había comentado aquí, que había puesto aquí. Dios tiene un propósito para nosotros. Ya entramos con el tema de que es el día de hoy de Sansón, de la juventud de Sansón y los errores que él cometía por ser joven. No es una justificación, pero cuando somos jóvenes se nos hace fácil todo y no nos detenemos a pensar en las consecuencias cuando de un futuro, ¿verdad? Entonces, jóvenes, tenemos que divertirnos, sí, divertirnos, con hasta cierto punto, pero también comenzar a pensar y pensar en un futuro. Y todo esto de sabiduría y todo esto de pensar, pues solamente Dios nos la da, ¿verdad? Nos da esa sabiduría de detenernos un poquito, a lo mejor en la diversión y decir, ¿sabes qué? Nos estamos excediendo en esto y tenemos que pensar en un futuro. Y más que nada, no en un futuro, bueno, también en un futuro de tu carrera, de tu familia, pero más que nada en algo muy importante. Tenemos que estar pensando que nuestro objetivo en esta vida, nuestro propósito en esta vida es pasar la vida eterna al lado de Dios. Ese es nuestro principal objetivo. Pero para lograrlo, pues tenemos que llevar una vida recta, una vida conforme a la palabra, la palabra de Dios, una vida de obediencia, de una vida de relación con Dios, ¿verdad? Pero vamos a regresar al tema de Sansón y vemos que desde que antes que él fuera concebido, Dios ya tenía un propósito para él. Hay que recordar que el pueblo en Jueces nos menciona que el pueblo de Israel se apartaba, o sea, tenían un juez y seguían el camino, pero se fallecía aquel juez
y en el inter donde Dios designaba a otro juez, este, el pueblo se apartaba. Entonces, estamos hablando que era un pueblo que necesitaba que tener a alguien que lo guiara, ¿verdad? Ya es tema, ya creo que ya lo comentamos ese tema, este, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Vamos a Jueces 13, 1 y 2. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre en Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Vemos una vez más en la Biblia, hay muchas historias, hay varias historias, perdón, de mujeres que eran estériles. Por ejemplo, está la esposa de Abraham, está la mamá de Samuel, está la mamá de Juan el Bautista. Entonces vemos que cuando Dios se glorifica en esas situaciones, y siempre, si se fijan, todos tenían un propósito, ¿verdad? Los ejemplos que nombré ahorita, todos tenían un propósito. Entonces, ahí es lo maravilloso de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces aquí la esposa de Manoa, espero que lo estoy pronunciando bien, era estéril, no podía tener un hijo. Y lo vemos usted lo puede leer detenidamente ahí en Jueces, pero vamos, por el tiempo pues nos vamos a ir un poquito rapidito, pero vemos que a ella se le presenta el ángel de Jehová y le comenta pues, que va a tener un hijo, y le da una serie de requisitos. Ahorita lo leemos, por decirlo así, requisitos, ¿verdad? Cuidados que tenía que tener de ese niño, ¿verdad? Entonces, el niño tenía un propósito. O sea, antes de ser concebido, Dios tenía un propósito. Antes de que tú seas concebido, Dios tiene un propósito para ti y para mí. Así como lo tuvo para Sansón, lo tuvo para Juan el Bautista, lo tuvo para Samuel, así como lo tuvo para muchas personas en la Biblia, y muchas personas que alrededor, todos tenemos un propósito. ¿Cuál? No sabemos. A veces, por ejemplo, en este caso, pues sí fue revelado el propósito, ya iba encaminado a liberar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. A veces nosotros, Dios en su gran misericordia, estando en una relación con Él, nos va revelando parte de ese propósito. Pero si no te ha revelado Dios ese propósito, no te ha llevado a ciertas situaciones, pues bueno, no te preocupes. Dios tiene un plan y un propósito para ti, eso lo tengo por seguro. Y como le decía ahorita, uno de los propósitos más importantes, si no es que es el más importante, todos son importantes, pero es que tú pases la vida eterna con Él. Pero para llegar a eso, como te dije, tienes una vida recta y cumplir tu propósito también. Porque a lo mejor yo siempre le comento a mi esposa, me dice, a lo mejor yo no sé, o sea, pongo el ejemplo de mis hijos. Por ejemplo, yo no sé si el propósito de que yo conociera al Señor era, no sé, así alucinándome, era que conociera a mi esposa, tuviéramos una familia, naciera Ana, y Ana a lo mejor no sé, en su edad o en su juventud, obviamente que crezca en la palabra, a lo mejor va a ir a compartirle a una persona a que va a impactar con su testimonio a miles de personas, no Ana, a lo mejor Ana le va a compartir a esa persona, o Elías, o no sé, o sea, pero nosotros tenemos que estar bien enfocados en que Dios tiene un propósito para nosotros, y tenemos que cumplir, se tiene que cumplir ese propósito, y nosotros no podemos estorbar al propósito de Dios. Y me refiero a estorbar en que muchas veces, sabiendo el propósito, y ahorita lo vamos a ver con Sansón, nos apartamos y hacemos las cosas que no son buenas ante los ojos de Dios. Como yo decía, desechamos lo que Dios nos da, y acogemos lo que el mundo nos ofrece. Lo hacemos para nosotros y desechamos lo bueno. Entonces, regresemos a Jueces. Dice,
Ok. Y aquí donde les digo que el ángel de Jehová les da unos, por decir llamarlos, requisitos que debe o cuidados que el niño va a tener durante su vida. Dice, Jueces 13:5 dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareno a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y yo busqué la palabra nazareno y, bueno, en un diccionario bíblico dice nazareo, dice miembro de un grupo de personas especialmente dedicado a Dios. O sea, el niño iba a estar dedicado a Dios. Iba a estar, ahora sí, después, más adelante vemos en Nuevo Testamento la palabra santo, que es apartado para Dios, pero iba a estar dedicado, iba a estar de lleno, iba a obedecer la palabra, iba a buscar a Dios, el Espíritu de Dios iba a estar en su vida, todo muy padre y todo muy bien. Y yo siento que hasta cierto punto de la niñez iba todo muy bien. El problema, bueno, la situación llega cuando ese niño crece y se hace un joven. Es ahí y eso en todos, ¿verdad? Cuando a lo mejor, oye, es que este niño lo veíamos, era muy servicial, servía, y ya de joven algo pasó. ¿Y saben qué pasó? Me voy a atrever a decirlo, es mi opinión personal, que, que en un momento descuidamos nuestra relación con Dios y permitimos que algo tan pequeñito, algo a lo mejor diminuto, entre a nuestra mente y empiece a apartarnos de Dios. Y son las cosas que nos ofrece el mundo. Hay veces que nosotros decimos, no, no, está bien, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro, y no. Nosotros tenemos que estar dedicados a Dios, ser santos, apartados a Dios. ¿Sí me explico? Cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, dónde caminamos, lo que hablamos. ¿Sí me explico? Tenemos que cuidar mucho eso. ¿Por qué? Y también, bueno, los que somos padres, también a nuestros hijos tenemos que cuidar eso. Porque, vean lo que le pasó a Sansón. Entonces, jóvenes, mucho cuidado con lo que ven, con lo que escuchan, ¿verdad? Y bueno, entonces ya les da esto que no debe de pasar sobre su cabeza navaja, no se debe cortar el cabello. Y bueno, nos centramos en la juventud. Sansón, como todo joven, quiere disfrutar la vida y hasta cierto punto, como decía, está bien. Pero ¿qué pasa cuando de disfrutar la vida pasamos a hacer lo malo ante los ojos de Dios? Cuando, lo que decía, empezamos a desechar lo que Dios nos ofrece, empezamos a apartarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y aquí vemos que Sansón, en el caso de Sansón, él tenía un propósito ya casi creo que establecido, ya él lo sabía. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nos alejamos del propósito que Dios tiene para con nosotros, y como les digo, bueno, pues así, ¿cuál es el propósito? Bueno, ya les comenté, Sansón ya lo sabía, nosotros podemos orar para que Dios nos vaya revelando cuál es el propósito, qué es lo que nosotros, qué es lo que Él quiere que hagamos, ¿verdad? El punto aquí es que independientemente del propósito, cuál sea, que Dios tiene para nosotros, lo que sabemos y lo que debemos tener claro e importante es que el propósito más grande es pasar una vida eterna al lado de Él, ¿verdad? Ya les había comentado. Es que me adelanté, la verdad me adelanté, me emocioné, me adelanté, pero sí es cierto, o sea, va a haber muchos propósitos, pero yo siento que el propósito más importante, y bueno, y todos están enlazados, porque si nosotros cumplimos el propósito de compartirle la palabra a una persona, de ser testimonio, obviamente nos va a llevar a llevar una vida eterna al lado de nuestro Señor. ¿Sí me explico? Todo, como yo les he dicho, jóvenes, todo está enlazado. Todo, 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 todo.
Entonces, tenemos que cumplir la palabra, tenemos que ser obedientes, tenemos que escudriñar, tenemos que tener fe, tenemos que tener confianza en Dios, tenemos que leer la palabra. Y no me voy a cansar de decirlo porque son lo que tenemos que hacer para tener una vida plena. Y en una vida plena no me refiero a que todo va a ser felicidad, no, van a venir situaciones difíciles, pero tener una vida plena va a cambiar la manera y tener a Dios en tu corazón y llevar una vida santa, apartada para Dios, te va a llevar que ese problema lo vas a ver diferente. Ese problema no te va a distraer. Y como les decía, lamentablemente nosotros hemos muchas veces cuando somos jóvenes, y les digo por experiencia propia, cuando yo era joven, ya me había tardado con las historias, ¿verdad? Cuando yo era joven, bueno, mi abuelita conocía la palabra, era cristiana, asistía a una iglesia, yo iba a los campos de verano de esa iglesia, de niño, de joven. Yo me acuerdo que yo tuve un jefe que me invitó 3 veces a la iglesia y yo no quise ir. Fui 3 veces nada más. No me invitó una vez y fui 3 veces nada más, 3 domingos, algo así. Y ya después ya no quise ir. ¿Por qué? Porque yo decía, que no era momento, que no era para mí, que pues yo andaba de fiesta, andaba tomando, andaba de aquí para allá. Entonces, no, o sea, estaba haciendo las cosas, incorrectas, ¿verdad? Porque fíjense, haciendo un poquito la historia, digo, ahorita les voy a contar, voy a seguir contando de mi vida, pero muchas veces las personas creen que para divertirse hay que tomar, hay que drogarse, hay que hacer las cosas que el mundo hace. Y cuando tú conoces a Dios y ven un cambio en ti, te dicen que eres aburrido. Y cuando no es cierto. Porque cambió tu convicción, cambió tu perspectiva, o algo así, ¿verdad? La palabra. Entonces cambia, porque ya no es lo que tú quieres, sino que es hacer el propósito que Dios tiene para tu vida, que Dios quiere que tú seas. Entonces, eso, jóvenes, regresando a esas invitaciones que me hacían para asistir a la iglesia, eso es lo que cuando estás joven, muchas veces cometemos error. No queremos, nos hablan de Dios y no queremos. ¿Por qué? Porque estamos envueltos en el mundo, estamos envueltos en esa ilusión que nos da el mundo, que todo está muy bien, que si tú tomas está muy bien, pero la verdad por experiencia les digo que no es cierto. Porque a lo mejor tú puedes estar una noche divirtiéndote y tomando y muy alegre y te olvidas del problema. Sí, sí, te olvidas del problema. El problema viene, ahora va la redundancia, al día siguiente. Que regresa. No se terminó ese problema. Igual pasa con las drogas. Oye, te drogas y esto y a lo mejor andas así en el viaje como dicen. ¿Y qué pasa cuando termina eso? ¿Qué pasa el efecto? Regresa porque no se terminó, porque solamente fue una ilusión. Eso es lo que muchos jóvenes no entienden. Eso no, y el único que puede terminar esa situación, el único que puede no permitir, o sea, digo, lo único que te hace que ese problema cambie tu manera de ver ese problema, que ese problema no te afecte, porque a lo mejor vas ahí, es Dios. Porque tú vas a descargar esa situación, todo lo que tú traigas lo vas a descargar, no sé, en un momento que estés hablando con él, que estés orando. Y sí, tal vez, a lo mejor cuando te levantes o cuando termine de orar, el problema va a estar ahí. Pero va a cambiar tu visión, tu manera de ver ese problema va a cambiar. ¿Por qué? Porque vas a decir, ese problema no me va a derrotar, porque Dios está conmigo. Y Dios me va a ayudar. De una u otra manera me va a ayudar. Y ese es el problema con los jóvenes, que se envuelven en drogas, se envuelven en el alcoholismo, pensando que van a olvidar sus problemas con su familia, con su novia, con donde sea, y no es así, porque al terminar ese efecto, va a regresar el problema. Y eso a lo mejor aquí no habla que Sansón se drogaba, que no, pero él vivía una vida de fiesta, una vida que no era correcta.
Y tan así lo llevó a apartarse del propósito de Dios que tenía en su vida, que él volteó sus ojos a ver a una mujer que no era para él. Vamos a ver eso. Jueces capítulo 14 y no recuerdo el número, no lo puse aquí, pero ahorita lo buscamos. Jueces 14 dice, descendió Sansón a Timán y vio en Timán a una mujer de las hijas de los filisteos. Y ahí perdón, lo leí muy así, pero ahí es donde les comentaba de Sansón. Ahorita les digo qué capítulo, qué versículo. Dice, descendió Sansón a Timán y vio en Timán a una mujer de las hijas de los filisteos. Él volteó a ver unas hijas de los filisteos. ¿Y por qué? ¿Y por qué está mal eso que hizo Sansón? ¿Por qué volteó a ver a una mujer de los filisteos? Vamos a Deuteronomio 7, 3, 4. Vamos a regresarnos unos cuantos libros de la Biblia y vamos a Deuteronomio 3, 7, capítulo 7, versículos del 3 al 4. Dice, y no emparentarás con ellas. Está hablando de las naciones que son, está hablando ahí de naciones, usted lealo ahí. Dice, no emparentarás con ellas y no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirá a dioses ajenos. El furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Pero fíjense, yo quiero recalcar eso, dice, y no tomarás a su hija por tu hijo, ni viceversa, dice, ¿por qué? Porque desviará a tu hijo en pos de mí. Eso es lo que le pasó a Sansón. Sansón se empezó a envolver en su juventud, en sus fiestas y en la manera que él llevaba su vida. Y ahí lo vemos en Jueces, en el capítulo 13. Y tanto fue que él se olvidó de esto, porque obviamente él sabía de la ley. Él sabía de esto, o sea, él sabía del libro de Deuteronomio. Él sabía que Dios había dicho que no tomarás, no darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y él sabía la consecuencia de esto, porque se desviará tu hijo, desviará tu hijo en pos de mí, lo apartará. Y él sabía que al momento que vemos aquí en Jueces capítulo 14, que volteó a ver a esa mujer, él sabía que iba a desviarlo del propósito que Dios tenía para él. Y así, jóvenes, nos pasa a nosotros en la actualidad, porque van a decir, porque va a salir ahí el valiente, diciendo, no, eso ya pasó. No, pasa en la actualidad. Pasa en la actualidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor eres un joven que está sirviendo en tu iglesia, a lo mejor eres un joven que está haciendo lo correcto, pero llega un momento en que empiezas a querer, permite ciertas situaciones y empiezas a ver bonito el mundo y te va a apartar de Dios. Esta historia ya la he contado, no me consta si pasó o no pasó, pero es un ejemplo claro de lo que estoy hablando. Es una historia de un hijo de un pastor, no me acuerdo dónde, ni en qué país, ni en qué iglesia, pero él vivía una vida, obviamente, con la palabra, me imagino yo que fue a un kinder, a una primaria, a una secundaria cristiana de un colegio, fue educado conforme a la palabra, con el ejemplo de sus padres, siendo pastores, él servía en la iglesia, me imagino yo, pero un día él pensó, quiero un día, solo un día, una noche, perdón, ir a ver el mundo, salirme de esto e ir a conocer el mundo. Y al día siguiente regreso. Y así lo hizo. Fue a un lugar, bebió, se tomó, conoció a una mujer, este, y al día siguiente, el joven despertó en otra habitación de un hotel, y en el vidrio decía bienvenido al club del SIDA.
Esa historia no me consta, pero yo la escuché de un predicador, pero es un claro ejemplo que aunque te apartes un segundo, vas a permitir o permitas un segundo algo que vaya en contra de la palabra o que el mundo te ofrece y deseches lo que Dios te da, con eso basta para que comiences a apartarte de Dios. Ese joven, bueno, pues se enfermó y todo, ¿verdad? Vemos las consecuencias de esa enfermedad, pero lo que voy es que no importa que sea una noche, puede ser un segundo, y eso va a traer consecuencias. Lo primero es que te va a desviar. Eso, jóvenes, eso es lo más trágico. ¿Por qué? Porque de ahí van a venir una serie de consecuencias, una serie de errores que Dios no quiere que pase. Que no pases por eso. Porque no es lo mismo pasar por situaciones o por problemas con Dios que sin Dios. No es lo mismo. Porque sí vas a tener problemas, a lo mejor, conociendo al Señor, pero va a ser diferente. Porque los vas a pasar diferentes. ¿Sí me explico? Y vemos, esto lo vemos bien claro también en el caso de Sansón. Vemos que él, el Espíritu de Dios estaba con él cuando mató a León, cuando mató con la quijada de un asno, mató a 1000 hombres. Vemos que Dios estaba con él, porque Dios tenía un propósito, pero todo eso tiene un límite. Hay un dicho que es muy común, que dice que el que juega con fuego se quema. Y yo siento que Sansón jugó con fuego. ¿Sí me explico? Empezó a disfrutar las cosas que le da el mundo. Y al final de cuentas se apartó de Dios. ¿Por qué? Porque más adelante, después de ver a esta mujer, bueno, vino una serie de situaciones ahí con esta mujer y conoce a Dalila. Y bueno, los filisteos lo buscaban, trataban de matarlo y pues era muy fuerte y no sabían cómo. Bueno, ya saben la historia, si no, leanla ahí. Está muy padre, y van a entender lo que yo les estoy diciendo más. Y Dalila es una mujer que lo usa, varias veces le trata de sacar de dónde venía su fuerza. Y él, obviamente él sabía la intención, la verdad, o sea, tú lo lees y dices, ay, ¿por qué no te diste cuenta? No, sí sabía, nada más que él ya estaba envuelto, él ya estaba, yo no sé, esto es, primero de Roberto, ¿verdad? Yo pienso que Sansón decía, si yo le digo esto, pues se va a ir de mi lado. ¿Sí me explico? Trataba de complacerla a ella, pero se olvidaba de Dios. Y eso es lo que a veces nosotros hacemos. Por tratar de complacer a una bolita de amigos o a unas personas, nos apartamos de Dios. Aguas, 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 aguas. Y bueno, al final de cuentas, como él ya estaba muy apartado, la verdad, o sea, pues le dijo la verdad, cómo era de su cabello, que si se lo cortaban, que no debía haber pasado, no debe pasar navaja en su cabello y que él era nazareno. Bueno, no le dijo nazareno, pero al final le cortan el cabello y ya sabemos lo que pasó. Pero fíjense, no era, no sé si me voy a explicar con esto, pero léanlo y me van a entender. Lean ahí en Jueces y me van a entender. No era, no era el que le cortaran el cabello. Era pues no sé si llamarlo el trato o el requisito para que se cumpliera ese propósito que Dios tenía para Sansón, que no debe haber pasado navaja, porque te cortas el cabello y no pasa nada, pero lo que representaba, no sé si me estoy explicando. Sí, ¿verdad? O sea, no sé si me estoy explicando, pero ese no era el cabello, sino que era el que él se apartó y que le dio revelar esa situación de que no pasa navaja. Y ahí yo siento que terminó
de apartarse totalmente de Dios. Y él lo sabía. No sé si me explico. Léanlo y me van a entender lo que les quiero decir, ¿verdad? Y es lo malo de los videos que no sé si me entendieron o no, ¿verdad? Pero bueno, ahí me ponen un comentario. Entonces, era eso. Y la pregunta es, ¿Sansón estaría consciente? Claro que sí estaba consciente, sí sabía, pero ya su objetivo no era agradar a Dios, era agradar a Dalila. Y la pregunta es esta, ¿al final se cumplió el propósito de Dios en la vida de Sansón? La Biblia no especifica si lo liberó al pueblo o no, pero lo que sí dice que cuando Sansón le sacaron los ojos, ustedes dan la historia, y lo pusieron en unos muros, derrumbó los muros, le creció el cabello y le derrumbó los muros, pero fíjense, y mató a muchos filisteos. Entonces, la pregunta es, ¿se cumplió? Yo digo que sí se cumplió, yo pienso que sí se cumplió. Y que a lo mejor también en un momento en nuestras vidas, ojo, eso lo digo con mucho cuidado, a lo mejor nosotros nos portamos y se cumple el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero como también en la historia de Sansón, pues Sansón murió. Yo creo que Dios no quería que Sansón muriera. O sea, que se cumpliera el propósito, pero que sin que se muriera, ¿sí me explico? No era de esa manera que debería cumplirse el propósito. Así también en tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Y a lo mejor, o sea, no a lo mejor, ¿qué necesidad de sufrir o de pasar situaciones para que se cumpla el propósito de Dios cuando podemos desde ahorita que estamos jóvenes conocerle, hacer obedientes, hacer lo que dice su palabra y cumplir el propósito? Porque como les dije, es mejor una vida de obediencia y tener un problema cuando tomado de la mano de Dios, a no estar tomado de la mano de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, eso, jóvenes, es el tema de hoy. El propósito, tu propósito. ¿Cómo quieres que se cumpla ese propósito? Porque les digo, yo no siento que sea a ese el propósito. Estaba buscando lo de Sansón, lo último, miren. Fíjense, ya cuando estaba, vamos a leer, esto no lo noté aquí, pero vamos a leer Jueces 16:27. Dice, y la casa estaba llena de hombres y de mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Acuérdense que le habían sacado los ojos. Entonces, fíjense, aquí lo importante en Jueces 17:28 dice, entonces clamó Sansón a Jehová. O sea, al momento de clamar, ¿qué pasa? Reconoció él que él había cometido errores. Dijo, acuérdate de mí. Él sabía que él se había apartado de Dios. Él sabía que esa situación que él estaba viviendo era una consecuencia de haberse apartado, de haber tratado de complacer a Dalila y no de haber se apartado de Dios. Entonces, jóvenes, ese es el tema de hoy. ¿Cómo quieres vivir tu juventud? ¿Cómo quieres preparar tu futuro? Y con futuro, como les digo, no me refiero también a tu carrera, a tu familia, pero también a tu vida eterna. ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres que se cumpla el propósito de Dios en tu vida? ¿Verdad? Vamos a, vamos a orar para terminar con el tema de hoy. Señor, te damos gracias, Padre, Señor, por este día. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, nos guardes, Señor, y que no nos apartemos, Señor,
de tu propósito, Señor. No nos apartemos de tu camino, Señor. No importa las cosas que nos ofrezcan del mundo, Señor. Siempre, siempre van a ser mejores, mucho mejores, lo que tú nos ofreces, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te pido que esta palabra quede en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, guardada, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues nos vemos el día de mañana en el servicio a las 10 de la mañana y el próximo sábado, primeramente Dios, igual por este canal, por YouTube. Y les mando saludos a mi esposa y mis hijos, Ana Victoria y Elías. Y mi esposa también, creo. No me acuerdo si dije. Pero los tres nos mandan saludos. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo sábado, primeramente Dios.